Así es, familia, ya llegaron los equipos de energía solar que nos hacían falta para nuestro proyecto. Así que si quieres conocerlos, quédate en este video y llega intro. Así lo hacemos en la Escuela Solar Verde. Servicio gratuito, aquí vamos. Muy bien, probaremos con el rojo. Aquí ya tenemos los equipos para el sistema aislado de salida 110 y salida 220. La salida 220 la vamos a hacer con estos inversores que están allí. Entonces acá tenemos las cajas relacionadas con las baterías. Vamos a ver en detalle cada uno de los equipos. Acá tenemos el inversor, que es un inversor Multiplus 2 de 3000 vatios, conexión de 48 voltios, salida monofásica 110. Por acá podemos observar la conexión alimentación DC que viene de la batería. Acá tenemos dos salidas de corriente alterna. Tenemos la salida como tal prioritaria, tenemos la salida no prioritaria y tenemos la opción para cargar las baterías con corriente alterna. Entonces en este puerto podríamos colocar el operador de red para cargar las baterías o una planta diésel o de gasolina. Muy bien. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa, desde cualquier parte del mundo? Ingresa a nuestro curso virtual, 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Este que está acá, que es más grande, también es de la marca Victron. Es un controlador de carga MPPT, referencia RS de 450 voltios de corriente directa y 200 amperios de corriente directa. Muy bien. Por acá podemos encontrar como tal que este controlador de carga de 200 amperios internamente tiene 4 MPPTs. Acá tenemos el MPPT 1, el 2, el 3 y el 4. Acá tenemos la opción de alimentarlo con los puertos que viene la conexión de las baterías. Entonces tenemos un puerto con positivo y negativo y otro puerto con positivo y negativo para hacer circuitos de baterías y no necesariamente conectar entre ellas en paralelo. Acá tenemos la refrigeración como tal del controlador de carga. Muy bien. Por aquí tenemos el servo. El servo... Espera, hace falta lo más importante, no te has suscrito. Suscríbete y dale a la campanita. ¿Cómo así? ¿No te has suscrito? Nosotros acá soleando, esperando por ti para que te suscribas. Es el módulo de comunicaciones para mirar desde cualquier parte del mundo a través de un celular o de un computador con acceso a internet, que también es de la marca Victron. Este nos sirve como módulo de comunicaciones para hacer el seguimiento de las variables desde cualquier parte del mundo. Recuerden ver el video anterior donde se especifica cómo se van a conectar todos estos equipos para la lectura del plano y demás. Entonces les voy a dejar por acá el video, el enlace del video anterior, para que conozcan cómo es el tema de la conexión en los planos. Bien, por aquí tenemos el RAD. El RAD básicamente es la estructura para las baterías. Vamos a tener 8 baterías, 2 grupos de 4. Aquí tenemos 2 baterías montadas para mostrarles cómo vamos a realizar el montaje de las baterías. Las baterías que estamos utilizando son baterías Pylon TED de la referencia US5000. Son baterías que vienen con 2 puertos positivos, 2 puertos negativos, para entre ellas tener la posibilidad de hacer paralelos. Pero los paralelos nosotros los vamos a hacer con un barraje en un tablero. Entonces en este RAD podemos colocar 4 baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios
de la referencia Pylon-TED US5000. Estos son los equipos que actualmente han llegado para el cuarto eléctrico. Faltaría el diseño de los tableros de protección de CAC, que muy pronto en un próximo video los vamos a revisar. Entonces por acá tenemos las baterías, el rack y las cajas con los demás equipos.